Bienvenidos a un nuevo vídeo de conceptos de ICT y hoy veremos el Volume Imbalance. La verdad que es un concepto que considero importante, pero la gente no lo usa, no sé por qué. Además es muy sencillo de aplicar, no tiene mucho misterio. Básicamente es una ineficiencia, pero en vez de ser entre velas es entre opens, o sea, entre open y close. Para que entendáis básicamente cómo se vería un volume imbalance, es esto, o sea, lo que tendríamos de normal, tenemos un ferrolo gap, ¿vale? Que al final también toda la gente dice que un ferrolo gap, que es una ineficiencia entre dos velas, pues el volume imbalance es una ineficiencia entre dos opens o cierres, open y cierre, ¿vale? En este caso, si es una vela bullish, pues sería entre cierre y open. Básicamente, como veis, es el hueco este que tenemos aquí dentro, que básicamente significa que en este salto de un segundo, porque al final si son velas de un minuto, ¿qué sucede? Que al 000, ¿no? A nuestro reloj, cuando sea 000, se abre la siguiente vela. ¿Qué sucede en ese periodo, ese segundo? No hay dinero tradeado, no hay volumen tradeado y se genera esta ineficiencia entre dos velas. Entonces, ICT lo que explica sobre esto es que se genera el suspension block, ¿vale? La gente que sabe lo que es el suspension block sabrá de lo que hablo. La gente que no sabe lo que es un suspension block, no os preocupéis, no es nada importante. Pero quiero decir que lo que dice ICT y lo que incorporó hace 2 años, en 2025, bueno, hace 2 años, es año y medio, lo que sucedió es que dijo que ahora como se marca el ferrolo gap, en vez de marcar la ineficiencia entre dos velas, coges el volume imbalance y lo marcas, pues en este caso, que es el volume imbalance por la parte inferior, sería desde el cierre de la vela hasta la mecha y mantener el ferrolo gap. Ahora os lo voy a enseñar en gráfico cómo se marca, pero básicamente nos dice que hay que incluir este volume imbalance porque al final, si un ferrolo gap es una ineficiencia entre dos velas que nos ha tradeado, pues esto sigue siendo una ineficiencia pero entre open y close de las velas. Y me diréis, ¿para qué sirve esto? La verdad, no sirve para nada entenderlo, solo es saber marcarlo, pero si queréis entender un poquito más el price action y no solo marcar patrones, pues esto, si os metéis en order flow con Bookmap o lo que utilizo yo en mi caso es Bookmap, podréis ver que el volumen tradeado en ese level, en este caso sería desde 358 hasta 351, no habían órdenes ahí dentro, y al no haber órdenes, pues el precio tiene que volver y tocar esta zona, porque si toca esta zona en el DOM o en el DOM, en el Depth of Mark, que básicamente veis las órdenes tradeadas, pues veréis que aparecen órdenes y en vez de ser una zona sin tradeo, va a haber órdenes pendientes ahí y la gente va a tradear esta zona. Básicamente, entender esto. Este vídeo va a ser bastante corto, no tiene mucho misterio. Vamos a ver dónde están los volume imbalance. Recordar que un volume imbalance solo se puede observar en un minuto. En high time frame sería un gap, ¿vale? Los gaps que son new day opening gaps, new week opening gaps, no son volume imbalance. Es verdad que sigue la misma lógica porque al final el mercado está cerrado y no se tradea ahí dentro, pero tenéis que entender que no es un volume imbalance. Un volume imbalance, por ejemplo, lo estaba viendo aquí, pero no me gusta, prefiero ir a la sesión de New York y vamos a verlo aquí a las 9:30, si es que se genera un volume imbalance, el cual podemos tradear. Mirad, es un volume imbalance muy pequeño, pero sigue siendo uno. En este caso, ¿veis esta zona que tenemos aquí? Es una zona sin tradear, entonces fijaros que las siguientes dos velas, lo que hace el precio es ir a tapearla, ¿veis? Aquí, 1 y 2, tapea al tick. ¿Es absurdo esto? No, no es absurdo, porque si tú entiendes que esta zona no está tradeada y, por ejemplo, quieres incorporarte aquí, te pongo el ejemplo, ¿cómo hubiese entrado yo aquí? Pues bueno, si veo que esto es un IFBG y yo quiero entrar, en vez de entrar justo arriba de todo, sabiendo que un IFBG, pues la gente suele entrar algo así, ¿no? Lo que haría yo es ajustar el stop loss al volume imbalance y al menos este recorrido, que vale que es 0,1, sigue siendo algo extra que suma y gana, ¿de acuerdo? Entonces esta sería una entrada con volume imbalance. Aquí tenemos otro volume imbalance que es bastante más grande, más superior, interesante. Como veis, no nos da la reacción. Al final lo que os digo, esto no es para entrar, es para entender el precio, pero fijaros que justo la siguiente vela, ¿qué hace? Tapea el tick y se hunde. Es verdad que luego la tendencia sigue siendo alcista en la siguiente vela, pero fijaros la reacción que tiene el volumen balance. Y esto no es casualidad, es algo que ICT dice una ineficiencia de mercado. Al final, order flow o utilices lo que quieras, siempre vas a ver este tipo de reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos otra, bastante clara, ¿vale? Y lo que os digo, es muy sencillo de marcar, pero es importante de ver. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo que os estaba diciendo yo, cuando tenemos que utilizar un ferrolo gap con un volume imbalance y por qué se considera de high probability. Pues por ejemplo, aquí mismo, ¿vale? Mirad. ¿Absurdo? No. Mirad, tenemos volume imbalance, ¿de acuerdo? No siempre hay volume imbalance, es verdad que últimamente estoy viendo bastantes, pero aquí tenemos el volume imbalance, entonces si yo tengo mi ferrolo gap, que de normal sería este, ¿de acuerdo? Ferrolo gap bullish, extendería esto, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, cojo aquí y relleno hasta aquí. Y este sería mi ferrolo gap. Entonces si yo extiendo esto, pues veis aquí la primera reacción, aquí tenemos la segunda, etcétera. Además de que es peculiar porque claro,
¿Qué sucede? Que si yo tengo el Farlow Gap inicial, ¿vale? Y utilizamos más conceptos de ICT avanzados, que serían básicamente los quarters, para ver el 0.25, el cuadrante superior, cuando lo respeta, en ese momento, en estas tres velas no lo respeta. Pero si yo vuelvo a mi Farlow Gap manteniendo el volume imbalance, y cojo esto y también lo mantengo, fijaros cómo la parte superior del cuadrante 0.25 respeta en esta zona, entonces nos indica que esta zona es para compras porque cierra encima el Farlow Gap y además nos respeta el primer cuadrante, que básicamente significa que esto es que va a venir un movimiento bullish bastante agresivo. La verdad, lo que os digo, esto es mucha experiencia, saber entender el contexto y leer el mercado de esta manera requiere experiencia, pero lo que os digo, que los volume imbalance se tienen que marcar y rellenar completamente porque al final son bloques que el precio suele respetar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos algún volume imbalance más interesante que dé alguna reacción mucho más grande, mucho mejor. En este caso, mira, aquí tendríamos un breaker suspension, pero no voy a entrar en ello. Quiero ver si tenemos algún Farlow Gap. Por ejemplo, aquí, mirad esto. Esto es un IFBG. Ah, no, mirad, si es un IFBG, pero con esto, con volume imbalance. ¿Veis? Mirad. Aquí voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis más grande. Veis aquí la ineficiencia y bueno, pues veis que se respeta muy bien. Sí es verdad que además si tú entiendes del volume imbalance y entiendes que en esta zona no hay órdenes tradeadas, pues puedes ver que tenemos una, dos, tres. Tres veces que las órdenes nos han reinado bien en ese nivel. Entonces ya sabes que cuando el precio vuelva a esa zona va a tener una reacción muy fuerte. ¿Por qué? Porque durante ese movimiento alcista nos ha reinado, durante ese movimiento bajista también ha habido ineficiencia en este lado. Entonces yo lo que suelo hacer es coger, por ejemplo, algo así. ¿De acuerdo? Me marco como level la zona y veis que esta zona, que es donde ha habido mucha ineficiencia tradeada, suele tener reacciones tochas, una aquí y otra aquí. ¿De acuerdo? Esto ha sido muchas shows al final del todo, la gente que se ha quedado hasta aquí al final pues podrá entender, pero lo que os digo, esta ineficiencia, si tú entiendes un poquito de order flow y entras un poquito más a detalle, sabes que esta zona ha sido tradeada de X manera, la cual va a tener reacción. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no han habido órdenes y ahora las órdenes que se ponen ahí, tienes que entender que si aquí habían tres, pues aquí como no hay órdenes, pues probablemente veamos una reacción muy grande. Dicho esto, espero que os haya molado el vídeo bastante corto, pero al final es lo que tiene el volume imbalance, no tiene mucho más misterio. Dicho esto, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.